Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús. ¿Tú cómo estás? Muy bien, aquí con algunas llamadas e información de nuestro público que nos piden hablar de una serie de personajes que bien pudiéramos llamarlo los innovadores de la tecnología. Todos aquellos que están detrás hoy en día de lo que nos está transformando nuestro mundo. Y lo más increíble de todo ello es que se habla muy poco de la numerología que pudiera marcarles su destino. Y la pregunta es, ¿qué tanto nacemos con un destino que pudiéramos entenderlo, que pudiera estar descifrado o encriptado detrás de la numerología? Bueno, Jesús, volvemos un poco a lo que hemos hablado muchas veces. Todos nacemos con un número o unos números, dependiendo pues el análisis que hagamos, y ese número nos marca, nos da unas ciertas características, una forma de actuar, que nos marca nuestro destino. Pues nuestro destino, como hemos dicho otras veces, pues no lo marcamos nosotros. Pero hay ciertos números pues, que te dan unas actitudes especiales que te ayudan a desarrollar, bueno, pues esa progresión que debes de hacer, ¿no? Las 5 personas que vamos a analizar hoy es Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Yo creo que son los 5 innovadores más grandes de la época actual, por los últimos, digamos, 25 o 30 años, ¿no? Son, como tú muy bien decías, las personas que marcan esta nueva forma de vida que todos conocemos. Entonces, pues la idea no es entrar en su vida, ¿no? Porque pues, entrar en la vida de cada uno de ellos pues requeriría un solo programa, o sea, un programa para cada uno de ellos. Entonces lo que vamos a hacer es analizar la numerología de cada uno de ellos y cómo ese número les ha podido influir o no influir en lo que ellos son ahora, ¿no? Porque nos vamos a encontrar, fíjate, lo más curioso analizando a estos 5 personajes, es que ninguno tiene el mismo número. Ninguno tiene el mismo número, todos son números diferentes, con lo cual esto nos quiere decir que cualquier número bien aplicado te da la oportunidad de hacer algo, si tú lo sabes aplicar a tu vida. Entonces creo que esto es un dato ultra curioso. Lo que sí nos da que hay coincidencia en 3 de ellos, que todos tienen la misma carta de tarot. La misma carta de tarot. Es decir, a esa fecha de nacimiento se le aplica una carta del tarot. Y a 3 de ellos tienen exactamente la misma carta del tarot, que es la carta del mago, que es la carta número 1. Pero eso lo iremos viendo ahora, ¿no? Entonces yo te diría, pues vamos a empezar, como tenemos solo una hora, pues con el primero de ellos. Sí. Perdón, sí. No te oigo. Sí, no. Ahorita que hacías mención de esas cartas que hay detrás de todos ellos, ¿puede esa parte del mago pudiera considerarse al primero de ellos, que es Bill Gates, el mago? Todos son magos, 3 de ellos tienen la carta del mago, pero todos de ellos están afectados por esa carta, porque todos han hecho magia a su forma, ¿no? Y acuérdate que la carta del mago es la carta número 1 del tarot. O sea, ya para empezar, eso es la carta número 1. Entonces todos ellos demuestran esa capacidad de crear algo nuevo, como de magia, ¿no? Porque lo que nosotros nos hemos visto en los últimos 25 años es magia en relación a lo que conocíamos antes. Ahí la pregunta sería, Bill Gates está considerado como el rey Midas de la tecnología. Y esa magia de la que tú hablas es tener ese talento para poder hoy en día desarrollar estas plataformas que hemos visto cómo la era de las computadoras se transformó junto con Steve Jobs en relación a todo eso. Así que bueno, si nos puedes desarrollar cuál es esa numerología y entender qué hay detrás de esas claves numerológicas. De acuerdo, entonces vamos a empezar por Bill Gates. Bill Gates nació el día 28 de octubre del año 1955. Cuando tú sumas todos los números, o sea, es 1 más 2 más 8 más 1 más 9 más 5 más 5, nos da 31.
que en numerología es un número 4. Aquí viene quizá la curiosidad más grande que me he encontrado al hacer este estudio, y que es exactamente que la numerología de Bill Gates es exactamente igual a la de Donald Trump. Exactamente igual, pero no solo ya en el número final de 31, que da 4, sino en la combinación de los días, los meses y el año. Es impresionante, porque si miras Bill Gates, octubre, que es 10, día 28, 1 más 2 más 8, 11. Donald Trump, junio 14, fíjate, y siendo totalmente diferentes, 6, 1, 7 y 4, 11. Tienes 11, 11 de los dos para empezar. Y después tenemos el año, 1955 para Bill Gates, 1 más 9, 10, más 5, 15, más 5, 20, nos da 20. Y tienes Donald Trump, 1 más 9, 10, más 4, 14, más 6, 20. O sea, estas dos personas tienen, la numerología es exactamente idéntica. ¿Cuál es la posibilidad de que eso sea? Es solo un 1%. Porque acuérdate que aquí hemos hablado, ¿cuál es la posibilidad de que tú tengas un número 4 como ellos? Pues es un 9-10%. Que tengas exactamente el mismo número, 31, ya se reduce a 3%. Pero que tengas exactamente con la misma fecha de nacimiento y el mismo año, que sea exactamente igual, ya se reduce a un 1%. ¿Qué nos quiere decir al analizar a estas dos personas? Bueno, pues que los dos parten numerológicamente igual, con las mismas capacidades de desarrollo. Y digamos, Bill Gates lo ha desarrollado de una forma y Donald Trump de otra. Pero los dos han conseguido una cosa, los dos han conseguido mucho dinero y mucha popularidad. Y a su forma los dos han revolucionado, uno, lo que es la tecnología, y el otro, la política. O sea, lo que te quiero decir, que el objetivo puede ser muy diferente, pero el número te ayuda a conseguir tu objetivo, bien sea, como ha sido, pues en el ámbito económico los dos han conseguido, son personas multimillonarias, y en otro caso, pues uno, bueno, pues ha sido presidente de Estados Unidos y sigue siendo, pues yo te diría, la segunda persona más relevante a nivel político en Estados Unidos, después del presidente actual, Joe Biden. Detrás de él, pues la influencia de Donald Trump todavía está ahí. Y Bill Gates, pues yo no sé si le pondría en el número 1 de la tecnología. Quizá eso es un debate mucho más grande a discutir, ¿no? Cuando lo comparas con Steve Jobs o con Elon Musk, que es el recién llegado, pudiéramos decir, o Zuckerberg, o en fin, o la otra persona que estamos estudiando, que es el Jeff Bezos de Amazon. Entonces, mirando los números de Bill Gates, te digo, resulta impresionante que sean exactamente igual que los de Donald Trump. Ahora vamos a ver las características de ese número 4. El número 4 simboliza al constructor, pero es un constructor de mente, una conciencia cuadrada que va directa a realizar lo que quiere hacer. Representa en cierto modo la ley de la estabilidad, que en el caso de, como hemos visto, de quizá Bill Gates, sí se le puede considerar una persona estable, pero en el caso de Donald Trump, esa característica no se le da. Son personas, fíjate, de confianza. El número 4 tiene una persona de confianza, y pudiéramos decir, mucha gente confía en Bill Gates, pero hay otra gente que le han estado acusando en las teorías de la conspiración de ser el creador de esta pandemia. Hay mucha gente que le ha acusado a él de que él estaba detrás de esta pandemia, pues por los ejercicios que había hecho y los experimentos que se habían hecho unos años antes con un supuesto similar. Entonces, fíjate cómo los números pueden ser entendidos de una forma u otra, siendo exactamente la misma combinación numerológica, que no nos la vamos a encontrar en ninguno de los otros 4 personas que vamos a analizar.
Entonces, cuando miras a esta persona, a Bill Gates, y le analizas por su número, le da, el número 4 te da, son personas que confían en aquello que conocen. Le gusta buscar lo desconocido, pero siempre dentro de un área que ellos conocen. Entonces, compara a los dos personas exactamente con el mismo número, Donald Trump y Bill Gates. Y Bill Gates es una persona que ha avanzado dentro de su campo. Y sin embargo, si ves Donald Trump, pues ha avanzado mucho. Sí, avanzó, no se puede negar, del que ha sido un gran hombre de negocios, y sigue siéndolo, pero que se ha desviado totalmente de sus creencias iniciales por la política. Es decir, ese número 4 le ha hecho querer ser pues muchísimo más fuerte de lo que un número 4 te da, sobre todo para política. El número 4 no es el mejor número que hay para política. Lo que caracteriza a este número 4 es sobre todo la sensatez. Y cuando miramos a Bill Gates, pues a todos nos parece un hombre sensato. Pero cuando tú miras a Donald Trump, ¿dónde está esa característica del número 4? Entonces vamos a lo que son las contracaracterísticas o las características negativas de ese número. El número 4 te puede llegar a creer en la egolatría, el creerte que eres un dios. ¿Bill Gates se cree un dios? Pues no lo sabemos. O sea, él no lo aparenta, pero pudiera ser. Pero Donald Trump sí se ha llegado a creer un dios. Ha llegado a creer en sus propios sueños, en el que era el Mesías para este país. Entonces, lo que estoy comparándote es el mismo número, y en este caso, exactamente el mismo número, con todos los parámetros numerológicos, tanto de mes, de año, siendo idénticos, como dos personas pueden actuar de una forma tan diferente, pero al final los dos consiguen el éxito. Yo no sé cómo la historia dentro de 100 años juzgará a Bill Gates o cómo juzgará a Donald Trump, pero desde luego la historia a Bill Gates le juzgará como un innovador. O sea, un innovador. ¿Cómo le juzgará a Donald Trump? Pues eso está por ver. Eso está por ver, ¿no? Todavía sigue siendo una persona de una... para ver cuál es el resultado final de toda su administración. Otra característica negativa de este número es la arrogancia. Pues en Donald Trump sí vemos una gran arrogancia. En Bill Gates no se le aprecia una gran arrogancia. Por eso te hablo de... Esa es una característica muy negativa del 4, que sí la vemos muy reflejada en Donald Trump, pero no la vemos reflejada en Bill Gates, o por lo menos aparentemente no la vemos reflejada. Manuel, ¿cómo es que tú sacaste esa numerología para entender cómo sumas esas cifras y cómo, cuando tienes el resultado, cuál te daría la característica positiva y la negativa? Bueno, mira, tú sumas los números como cualquier cosa, ¿no? O sea, como siempre los sumamos. Bill Gates, octubre 28 del año 55. Tú sumas todos los números, te da 31 y te da 4. Donald Trump, junio 14, que acaba de ser su cumpleaños, de 1946. Cuando todos los sumas, te da 31 y te da 4. Para hacer la comparación que he hecho con ellos es, primero, vamos a ver el día y el mes. El 10-28, que nos da 11, de Bill Gates, y el 6-14, fíjate, todos números diferentes, pero nos da también 11 de Donald Trump. Y el año 1955 de Bill Gates, que nos da 20, y el año 1946 de Donald Trump, que nos da 20. Fíjate cómo juega la numerología. Números que no coinciden en nada, porque no hay ni un solo número que coincida, y sin embargo al final te da la misma combinación numerológica, tanto de mes, o sea, de mes y día, como de año, para darte el mismo número, con lo cual es una combinación, como te decía, que solo se da un 1% de las veces. Entonces, pues ha sido un caso muy interesante para ver cómo era.
¿Qué otra curiosidad veo yo de esto? Acuérdate cuando al presidente Trump le prohibieron Facebook, Twitter y todo eso, que el primero que salió en contra de eso fue Bill Gates, que dice que le parecía excesivo y que es en cierto modo una represión de la libertad de expresión. Y ahí yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo. Pues Trump tiene que estar sujeto a las mismas normas que todo el mundo. Pero hay formas de controlarlo. O sea, tú no necesitas quitarle permanentemente de Facebook o de Twitter por 2 años, sino que pueden ser suspensiones temporales de 1 mes, 2 meses y vuelve a reincidir. Pero el primero que salió en contra de esa medida fue Bill Gates. Y no creo que Bill Gates sea un entusiasta precisamente de Donald Trump. Pero sin embargo, yo lo veo como la conexión esa que Bill Gates salió a defender, pues en cierto modo un derecho de Trump a expresarse con lo que entendemos como verdad o mentira. O sea, eso ya va de la parte, bueno, depende de la opinión de cada uno, ¿no? O sea, si creemos que Trump ha dicho muchas mentiras, pues sí, pues para mucha gente ha dicho muchas mentiras, para otra gente ha dicho verdades, estaríamos ya entrando en política y es un poco ese juego del número 4, es el juego este de la ilusión de saber jugar con esos números, ¿no? El número 4 rompe las reglas de todo. Bill Gates ha roto las reglas a su forma y Donald Trump las ha roto también a la suya. Como te digo, volver a hacer apreciaciones, quién tiene la verdad y quién no, pues sería un poco conflictivo. Pero bueno, yo creo que esto te da un poco la idea de Bill Gates, la personalidad de él, su numerología y, como decía, la carta del tarot que a él le marca, basado en su numerología, es la carta del mago, que es capaz de crear, y creo que a él le aplica perfectamente esta carta. O sea, ahí yo creo que está muy acertada la numerología. Él es un mago, ha traído magia a nuestra humanidad, de la forma que él creó Microsoft y que él ha ido creando toda esta historia. Pues él, la carta del mago, le va perfectamente. Entonces, luego lo compararemos la carta del mago con otros y vamos a pasar, si quieres, al siguiente, que sería Steve Jobs. Steve Jobs, pues como sabemos, pues es un personaje pues también que nos ha cambiado el mundo a su forma, con una influencia total. Entonces vamos a empezar a analizar un poco lo que es el número de Steve Jobs. Steve Jobs sería, quizá desde el punto de vista numerológico, el número que le aplica más a una persona como este tipo de innovadores que hemos hablado. Porque Steve Jobs es un número 1, es el número del líder, del que inicia todo un proceso. Y él inició un proceso hace ya muchísimos años. Entonces él, bueno, pues a través de su numerología, si quieres la vemos un poco. Él nace en febrero 24 del año 55. Cuando sumas todos los números, 2 más 2 más 4 más 1 más 9 más 5 más 5, nos da 28. Cuando sumas 28, porque hay que reducirlo a 1, nos da 2 más 8, 10, 1 más 0 igual a 1. Él es un auténtico número 1. Es un auténtico número 1. ¿Cómo se define un número 1? El número 1, bueno, significa el liderazgo, pero el liderazgo puro. La energía, el individualismo y el egoísmo material. Cuidado, un número 1 es un número, sí es un líder, pero es un número muy egoísta y persigue el egoísmo material. Cuando tú ves su vida, que bueno, pues la hemos leído en la biografía esta que se hizo tan popular hace varios años, y cuando vimos también la película Steve Jobs,
él demuestra un gran egoísmo. Es una persona que aparentemente solo se preocupaba por él. Por lo menos esa es la imagen que tenemos de él, y su número 1 indica que él en realidad es así. O sea, el número se aplica perfectamente a la personalidad que nosotros conocemos de él. Otra vez te vuelvo a decir, ¿es real o no es real esa personalidad? Es nuestra percepción, pues por lo que se sabe de él, de la forma en que él trató a su familia, pues demuestra, sí, una cierta tendencia al egoísmo, a un egocentrismo muy grande. Y el número 1, pues lo indica, ¿no? El número 1 siente un placer total en ser protagonista. Él quiere ser el protagonista de todo. Y Steve Jobs, pues durante su vida, incluso durante su retiro y su vuelta a Apple, pues siempre ha sido el protagonista. Acuérdate que él empezó todas estas famosas presentaciones de que hacía del Apple, y miles y miles de seguidores estaban pendientes, y él daba sus conferencias, pues que las sigue dando ahora Tim Cook, el que ha heredado su puesto, pero demuestra un auténtico número 1. El número 1 tiene una mente brillante. O sea, esa es una característica de un número 1, una mente brillante. Que la utilices o no, pues esa es otra historia. Hay números 1 que utilizan la mente para el bien y otros que la utilizan solo para el mal o para su provecho personal. Y es el número 1 que el número 1 se caracteriza por su potencia. Es un número potente, es un número iniciador. Entonces, pues yo creo que en este caso, pues la personalidad de Steve Jobs cara a ese número 1, pues el número lo refleja totalmente la persona que es. Otra característica importante es ¿cuál es su reto en la vida? El reto en la vida es aprender a hacerse valer. Y cuando te hablo de esto, no todo el mundo que tenga el número 1 va a tener la capacidad de Steve Jobs. Vamos a ser serios con todo esto, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo, todos los números tienen una serie de cualidades, de ventajas y de desventajas, porque el número 1 pues puede ser un número también muy negativo. Y como te digo, eso se le ha reflejado mucho a Steve Jobs en lo que fue pues su vida personal, su relación con otras personas. Hay muy poca gente que durante su vida hablaba bien de él, y sin embargo le ves que es una persona que en cierto modo pues, practicaba meditación, trataba de encontrarse a sí mismo, pero se encontraba en un cierto modo siempre como un transgresor. Él quería transformar todo lo que se conocía y lo hacía a cualquier precio. Lo hacía a cualquier precio porque el número 1 te da una característica que es que crees que estás siempre acertado. En el caso de él, cara a su vida, pues realmente pues, sí, pudiéramos decir que él ha estado acertado en la mayoría de su vida, ¿no? Sobre todo desde lo que es el aspecto económico, innovador, pues hay pocas personas que le hayan podido superar, aunque cuando él se muere, pues su fortuna es relativamente pequeña. Estás hablando de que en 2011, pues su fortuna era como de 7 billones de dólares, que era muy alta para la época, pero comparado con lo que vemos ahora o con las fortunas de otros personajes, como Bill Gates, que está con 120, 130 mil millones de dólares, ahora no, ahora pues como se acaba de divorciar, pues se le quedará la mitad, pero estás hablando de unos 65 mil millones. Y eso está reflejado pues por que estos últimos 10, 12 años pues han sido años de un crecimiento de los valores de la tecnología muy grandes. Y si comparamos tanto a Bill Gates y a Steve Jobs, los dos tienen en común que, bueno, son personas que vinieron a transformarnos el mundo de la tecnología, que hoy en día no entenderíamos nuestra realidad sin un celular, sin una computadora, sin un iPad, sin esta tecnología de la Mac.
¿Tú qué les encuentras en común y de diferente entre un número 1 y un número 4? Porque los dos, a final de cuentas, nos han transformado el mundo. Lo que veo más claro es quizá la forma de conseguirlo, los métodos empleados, ¿no? O sea, el número 1 es abrasivo, fuerte, o sea, lo va a conseguir a cualquier precio. El número 4 es menos compulsivo, más pacífico, más pacificador. A Bill Gates pues se le conocen pues que ha tenido desencuentros con los fundadores y todo eso, pero nunca de la forma en que, por ejemplo, lo tuvo Steve Jobs. Steve Jobs apartaba a todo el mundo, a todo el que no estaba de acuerdo con él decía no sirves para estar aquí, y los apartaba. El otro número 4 es mucho más pacificador, y es por lo que, por ejemplo, a Trump, también siendo otro número 4, pues la política, sobre todo antes de llegar, que llegó a la presidencia, pues era mucho más pacificadora, más de llegar a alianzas, más de tener apoyos, ¿no? Una vez que llega, pues pasó de ello, y sin embargo, puedes decir que Bill Gates también lo hizo, pero lo hizo sin grandes escándalos. O sea, a Bill Gates no se le conocen grandes escándalos. O sea, no es una persona... Y el número 4 además es un número de una cierta vida interna, de timidez. Tú a Bill Gates no le ves en grandes discursos, ni en grandes cosas, no le ves que se encuentre demasiado cómodo hablando en público. O sea, habla muy bien, por supuesto, pero que no le ves que disfrute lo que es el estar rodeado de gente y de seguidores y de gente adulándole. Todo lo contrario que pudiéramos decir de la personalidad de un número 4 de Donald Trump. Entonces, como te digo, cada cosa pues tiene sus pros y sus contras, y hay características pues, que se aceleran más en unas personas que en otras, tanto las positivas como las negativas. Y la carta que le corresponde del tarot a Steve Jobs es la carta de los amantes, la carta número 6. Fíjate qué curioso, a él le corresponde la carta de los amantes, que es una carta muy dual, porque es la única carta del horóscopo del tarot que tiene dos protagonistas. Todas las otras son un solo protagonista. Esta carta tiene dos protagonistas. Entonces, ¿cómo lo podrías interpretar? Que bueno, pues el Bill Gates de antes de ser famoso y el Bill Gates de después, que se produce un antagonismo, la forma en que yo lo interpreto. Muy bien, ¿y cuál sería nuestro siguiente personaje y sus aportes tecnológicos? Bueno, pues vamos a ver, nuestro siguiente personaje que tenemos es Jeff Bezos. Jeff Bezos, como todos sabemos, el fundador de Amazon, una persona, bueno, pues todos sabemos un poco su biografía. Él era hijo adoptado, o sea, bueno, el padre de él se casó con su madre, y su madre, pues el padre había desaparecido, entonces él se educó con su padre, que era precisamente cubano, y se crió aquí en Miami. Y Steve Jobs también no había conocido a sus padres biológicos, ¿no? Los conoció después, más adelante, ¿no? Y los rechazó siempre, igual que Jeff Bezos rechazó a su padre biológico. Jeff Bezos, nacido el enero 12 del año 1964. Esto, cuando lo sumamos, nos da 24, 2 más 4 nos da un número 6, ¿no? El número 6 simboliza la justicia y el orden. Son personas cariñosas y muy atentas a los suyos, aunque a veces buscan tratar de entenderse a sí mismo. Si vemos un poco lo que es Jeff Bezos, por lo que se cuenta de él, por lo que hemos leído, él es una persona pues, que se encariña mucho con su familia, a pesar de haber tenido ahora el divorcio de Mackenzie Bezos. Pero él se dice que él y sus dos hijos, que él nunca tenía un meeting, o sea, una reunión antes de las 10 de la mañana, porque le gustaba desayunar con sus hijos antes de irse al colegio. Entonces, pues sí le da una característica
que se refiere mucho a este número 6. Este hombre, bueno, pues como todos sabemos, sus inicios, pues él fue banquero de inversiones, con Banker Trust y otros grupos, y después fue cuando decidió, a él siempre le encantó la lectura, y fue por lo que decidió con la esposa de él, con la exesposa, con Mackenzie Bezos, pues fundar Amazon. Acuérdate que Amazon empieza como una tienda de libros online. Es lo único que era, comprar libros online. Tú podías pedir tu libro y el libro te lo mandaba. Acuérdate que ellos empiezan pues en un garaje, un sitio pequeño, y donde empiezan a hacer todo este desarrollo de lo que va a llegar a ser Amazon. Pero su idea era crear pues teniendo en cuenta ya todas las herramientas que se estaban creando, de tener la empresa más grande de servicios de todo, un sitio donde tú pudieras comprar todo lo que necesitabas. Ese era su sueño de visionario, de número 6. Y bueno, él es un número que le gusta el protagonismo, pero que siempre les gusta cumplir con lo establecido, es decir, no saltarse normas. Entonces, si tú te das cuenta a lo largo de los años, cómo Amazon se ha ido creando, pues Amazon ha ido creciendo poco a poco. Él ni la esposa se llevaban dinero al principio, todo lo reinvertían en la compañía. Entonces, acuérdate que Amazon dio pérdidas pues como por 20 años, o 22. Sí. Sí, no, nada más me faltaba saber el número de él. El número 6. También sería el número 6. Bueno, es número 6. Es el número 6 que, de la forma más simple de definir al número 6, es el número que se reconoce como el número de la verdad. Es el número de la verdad. Entonces, pues depende cómo lo apliques. ¿Parece sincero, no parece sincero? Pues no lo sé, yo creo que como todas estas personas pues tienen a favor mucha gente y tienen también muchos detractores, pero él sí se puede decir que es un típico número 6, ¿no? O sea, son personas muy energéticas, sobre todo en el ambiente laboral. Tienen, a pesar de buscar el protagonismo, en el fondo no les gusta ser protagonistas de nada, pero hay veces pues, que se ven obligados pues, a ser protagonistas, y en este caso pues, Jeff Bezos ha sido protagonista pues, de su propia historia. Es un número que tiene facilidad para generar dinero y a la vez disfrutar de pequeños placeres y caprichos. ¿Cuáles son los placeres y caprichos de este hombre, o sea, de este número 6? Porque de verdad definirlo pues, es complicado, pues él tiene su idea de irse al espacio. Entonces sabemos que acaba de empezar su propia compañía y que quiere ir al espacio. Es su capricho. Son personas que tienden también a enamorarse. Entonces, pues ahora mismo, pues él, como hemos visto, pues se ha enamorado de una periodista de televisión, pues, y ha dejado la relación con su esposa, con la que estuvo 20 y tantos años, pues porque sentía la necesidad de hacerlo. Pues es una característica muy grande de este número 6, pero como te digo, el número 6 es un número muy familiar, o sea, le gusta mucho la vida familiar. Entonces yo me imagino que esta ruptura para él pues ha debido de ser muy difícil, no ha debido de ser fácil. Es una de las características del número 6. Para el número 6 una ruptura amorosa no es fácil, porque se siente muy atado a lo que tiene. Entonces, cuando miramos su carta del tarot, es también la carta del mago. Otra vez, del mago, del transformador. Fíjate qué curioso que ninguno de los 5 personas que vamos a analizar tiene el mismo número, pero 3 de ellos tienen la misma carta, que es la carta del mago, y que es más difícil incluso que tener el mismo número, porque como te decía, el número es del 1 al 9, o sea, tiene 10-11% más los números maestros, y ninguno tiene el mismo número.
pero sin embargo 3 de ellos tienen la carta del mago, de las 22 cartas del tarot egipcio, con lo cual los hace que tengan las características todos ellos comunes de ser esos magos, creadores, gente, iniciadores, gente que quieren crear algo nuevo. Entonces vamos a ir a nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar de un personaje que últimamente pues, es muy controversial, es Elon Musk. Elon Musk es una persona que por los últimos años pues, ha revolucionado también todo lo que es la tecnología. En eso estamos todos de acuerdo, pero él no solo empezó con Tesla, él fue uno de los creadores de PayPal, él siempre ha estado en algo de innovación. Y cuando miras un poco su vida, él hace poco que ha reconocido que él tiene Asperger's, que es esta especie de autismo, es una variante del autismo, y sin embargo a él le ha servido para llegar a ser pues, una persona concentrada en sí misma, concentrada en sus números, porque él es una persona que concentrada siempre en números, en cómo hacer las cosas, y que le ha servido para desarrollarse. Otra persona quizá con este problema no hubiera sido capaz de desarrollarlo. Sin embargo, Elon Musk, pues, hoy en día pues, es un ídolo, sobre todo para la juventud. Es un ídolo, bueno, pues se ha convertido pues, basado en su propio número. Vamos a empezar con su número, ¿no? Él nace en junio 28 del año 1971. Cuando sumamos 6 más 2 más 8 más 1 más 9 más 7 más 1, nos da 34, con lo cual nos da el número 7, ¿no? ¿Qué es el número 7 en numerología? Bueno, el número 7 en numerología significa la seguridad en sí mismo. Son personas, puedes decir, bondadosas, pero inflexibles en sus pensamientos. Son cariñosos con sus personas allegadas, no necesariamente con otra gente, y nunca les gusta pasar desapercibidos. El caso de Elon Musk, yo creo que refleja perfectamente ese número 7. Es una persona que desde luego no le gusta pasar desapercibido. Ya desde hace muchos años ha estado siempre en el candelero, y como te decía últimamente, pues le ha dado por el Twitter, tipo Donald Trump. Y ahora cada vez que él mueve un Twitter en favor o en contra del Bitcoin o de las criptomonedas, pues hace que esta suba o baje. Es un hecho pues, realmente increíble, ¿no? Tú podrías decir que hasta ahora en la Reserva Federal, pues aquí tiene la capacidad para hacer que los mercados se muevan de una forma u otra. Si te dicen que ven la economía recalentada y que van a subir tipos de interés, automáticamente los mercados se caen. Y en el caso de Elon Musk ha conseguido pues, que el mercado de criptomonedas pues, siga su juego. Una sola persona pues, que es capaz de mover un mercado pues, que a lo alto del mercado de las criptomonedas, que hace un mes era de aproximadamente 2.3 billones de dólares, ahora pues tú sabes que las criptomonedas en estas 2 semanas pues han caído casi un 50%, entonces pues han perdido el valor la mitad. ¿Qué es lo malo que veo yo en este número 7 y la influencia que Elon Musk está ejerciendo con ese número 7? Es la decepción. Él está vendiendo pues a muchos jóvenes unas ideas falsas. Él les está diciendo, bueno, esto es, hoy te acepto Tesla, acepto el Bitcoin como pago de un modelo de Tesla. Mañana te dice, no, ya no te lo acepto. Pero hace que mucha de esta gente joven pues entre en un mercado que desconoce. Porque dicen, si Elon Musk está entrando al Bitcoin y a otras criptomonedas, es que algo ve en ello. Una persona pues que en lo que va de año, pues unas veces ha sido el más rico del mundo, otras veces ha sido el segundo, otras veces el tercero, pero siempre se ha mantenido ahí. Entonces creo que la proyección que él está dando con ese número 7 es una proyección un poco abusiva,
está haciendo un uso abusivo de ese número 7. Es a veces difícil de explicar cómo un número te puede influenciar tanto, pero en el caso de él, yo veo que está tomando todas las características negativas del número 7 para ejercitarlas. No sé por qué, quizá porque de pequeño tuvo sus problemas, que pudo ser discriminado por autismo, aunque dicen que a él nunca tuvo problemas para hablar. Acuérdate que él crece en Sudáfrica, de padre sudafricano y madre canadiense, pero a muy temprana edad ya se mueve a Canadá, entonces pues él tiene una educación realmente norteamericana. Sí. Manuel, ¿en qué momento las características positivas se pudieran convertir en características negativas y viceversa? Bueno, pues está muy claro. Una personalidad positiva la puedes convertir en negativa de una forma muy fácil. Por ejemplo, a una persona que le gusta ganar dinero, cuando le gusta ganar quizá demasiado dinero a cualquier costa, eso se convierte en avaricia. Por lo tanto, una cualidad positiva se convierte en negativa. O sea, la forma más fácil de explicar es esa del dinero, ¿no? Cuando llegas a un punto en que sí tienes capacidad de dinero, pero cuando todo lo que buscas es el dinero, pues eso se convierte en avaricia y por lo tanto una característica positiva se convierte en negativa. Una cosa muy curiosa de estas 5 personas que estamos analizando es que ninguna tiene el número 8. El número 8 es el número del dinero. Y ninguna de estas 5 personas que estamos aquí analizando tiene ese número, lo cual me ha llamado muchísimo la atención. O sea, porque todos han hecho dinero, a todos les gusta ganar dinero, pero el dinero no ha sido nunca el objetivo de estas 5 personas. Es muy, muy curioso eso, ¿no? Porque si me dices un número 8, digo, lo primero que busca es el dinero. Busca innovar, pero quiere ganar mucho dinero. Todas estas personas pues son multimillonarios, pero su objetivo no ha sido solo ganar dinero, sino realmente innovar, traer algo nuevo. Por eso te digo, 3 de ellos son magos, que buscan eso, la transformación, la magia. La carta del tarot que este hombre a Elon Musk le aplica es otra vez la carta del mago. También le aplica la carta del mago. Entonces, como vemos, 3 de las 5 personas que estamos analizando tienen esa misma carta, lo cual les da una fuerza de transformación, o sea, les va perfectamente. Todo lo contrario a lo que vimos cuando estábamos viendo a Steve Jobs, que tiene la carta de los amantes, como la carta fundacional de su número y de su fecha de nacimiento. Entonces, pues, como te decía, en el caso de Steve Jobs es una carta de los amantes totalmente disociada. Yo la vería más como la carta de los amantes que rompen. Es como se dice pues, en el tarot, como que estar jugando la carta al revés, que está boca abajo, que te da un significado muy diferente, y a él, la carta de los amantes, pues le dio eso, problemas amorosos y resultados familiares muy insatisfactorios. En el caso de Elon Musk, bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? Es una persona, son fuertes, de un carácter fuerte, y que siempre luchan por sus ideales. En este caso, pues ya lo estamos viendo. ¿Qué le une cuando comparábamos antes a Jeff Bezos y Elon Musk? Bueno, pues los dos quieren ir al espacio. O sea, ellos ven quizá una nueva frontera que nosotros todavía no vemos, pero quieren, como decía Jeff Bezos, quieren ir al espacio, pero para quedarse ahí. O sea, no es el hecho de visitarlo, ¿no? No sé si has visto la serie esta de Apple TV, For All Mankind, para toda la humanidad, que bueno, pues se basa en un futuro en que pues, hay bases en la Luna, quieren poner una base en Marte. Estos son los visionarios, ¿no? O sea, Jeff Bezos se pasaba la vida viendo películas de Star Trek, toda la serie, se la veía infinidad de veces, le encantaba eso, entonces él buscaba siempre algo nuevo. Elon Musk, como te digo, es
sí, también quiere ir al espacio, pero es una persona mucho más difícil de entender, quizá, como te digo, por haber tenido ese autismo de pequeño, y que bueno, pues el autismo no es algo que se quita, pero que él ha demostrado que el autismo puede ser personas totalmente y fuera de lo que nosotros entendemos y muchísimo más preparadas que nosotros. Manuel, aquí me viene esta reflexión. ¿Hay algún número que pueda indicar o tener alguna característica donde ellos en su numerología quieran ser como dioses, como en tu libro 22, La Guerra de los Dioses, o que quieran ser inmortales y por eso esa sed de trascender al espacio? Bueno, el número que más aplicaría sería el número 1, que es el número que tenía Steve Jobs, porque ellos, el número 1, como te digo, es como cuando te vas a la astrología, es el equivalente a Leo, al león, al rey de la selva, ¿no? O sea, el gallito, el gallo, el que manda en el gallinero. El número 7 te habla de lo imprevisible, pero sí, todos ellos en el fondo, porque acuérdate que todos los números tienen características, en algunos casos similares, lo que pasa que depende cómo los lleves. O sea, hay personas que aceleran un número 1 hasta movimientos, como te decía antes, que una persona te puede llevar a una avaricia desmesurada. No tanto como, por ejemplo, en un número 8, como te decía, es el número del dinero, de la acumulación de riqueza a cualquier precio. Y ninguno de estas 5 personas que estamos analizando, pues se le conoce por ese dinero, quizá porque son gente que fueron ya millonarios o multimillonarios relativamente jóvenes, ¿no? O sea, porque hoy en día hablar de 1.000 millones, pues parece como una broma, pero esta gente cuando tenían 25, 28 años y tenían 200, 300 millones, pues era como algo normal. Entonces, pues la avaricia pues no les ha llegado a ese nivel porque nunca lo han necesitado, siempre han sabido que ahí lo tenían. O sea, es una de las características quizá que a todos les aplican, ¿no? Que todos han sido millonarios relativamente jóvenes. Entonces, pues nunca han necesitado decir, bueno, yo voy a hacer ahora, porque Bezos fue el que más pobre, o sea, en cierto modo, o el que tuvo una época que le costó mucho más llegar a hacer el dinero, pero luego lo hizo muy rápido y su fortuna subió enormemente muy rápido. Elon Musk empezó desde mucho antes, ya con muchas ideas, ¿no? O sea, él fundó, te digo, una compañía que se llamaba Confinity, que hizo PayPal, que es un día de las compañías más grandes del mundo. En fin, él siempre ha estado con alguna idea y en diferentes campos. Entonces, pues, ahora mismo cuando tú miras a Tesla, pues Tesla es la compañía más avanzada que hay en coches eléctricos. Se dice que le saca 4 años a las siguientes. Y 4 años en tecnología son muchos años. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Pues mira, pues no lo sabemos. Nos tenemos que basar en los reportes que vemos y en lo que leemos. Pero Tesla pues, ha sido el gran innovador de los autos eléctricos. Se dice que en 25 años pues, prácticamente solo va a haber autos eléctricos. Y a Tesla se le puede dar, a Elon Musk y a Tesla se le puede dar credibilidad por ese hecho. Si quieres pasamos al siguiente, que es el último de nuestros personajes o de nuestras personas. Pues es el archicontra reconocido a nivel mundial que todos dependemos de él, de las pues redes sí. sociales. Bueno, pues es precisamente, pues vamos a hablar de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, vamos a ver su numerología. Él nace un 5, o sea, mayo 14 del año 1984, ¿no? Cuando sumamos todos los números nos da 32, que equivale a un número 5. ¿Qué te dice un número 5? Bueno, pues en Estados Unidos, como hemos hablado otras veces, es el mejor
número con el que puedes nacer en Estados Unidos, porque es el número de la creación de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, pues es un número 5. ¿En qué se caracteriza, qué se le caracteriza a este número 5? Bueno, el número 5, en primer lugar, simboliza la libertad. La libertad de Mark Zuckerberg para crear, o la libertad con la cual nace este país, Estados Unidos. Te digo, ahí, de entrada, los dos números comparan perfectamente. La vitalidad. El número 5 significa la vitalidad, la aventura, la polémica y la controversia. Cuidado, todo eso le aplica a Mark Zuckerberg perfectamente. Desde libertad, vitalidad, aventura, polémica y controversia. Son personas muy inteligentes, relativamente nerviosos, no les gusta la rutina. Son personas muy curiosas y que les gusta experimentar y crear cosas nuevas. Como ves, el número 5 define perfectamente lo que nosotros conocemos de Mark Zuckerberg. El número 5, como te digo, aplica a Estados Unidos como país y Mark Zuckerberg lo va a hacer suyo. Acuérdate, él es una persona que, bueno, pues empieza su Facebook cuando está en la Universidad de Harvard, tiene otros socios, todos vimos la película de Social Network, en la cual pues cuenta toda su vida, todos los problemas que él tiene al principio. Él, acuérdate, él atiende, o sea, cuando está en la Universidad de Harvard, pues, se le acusan de muchas cosas, sus compañeros y todo eso, pero él es una persona que se mantiene firme en sus creencias y sigue adelante con sus ideas. Acuérdate que Facebook se empieza como un pequeño proyecto en Harvard, que él inicia y se le va ocurriendo finalmente la idea de Facebook, y que Facebook, bueno, pues nos ha cambiado la forma en que vemos las cosas. O sea, hoy en día las relaciones, ¿qué es la gran diferencia? ¿Qué es lo que significa esto de Facebook? Bueno, pues que ahora podemos estar en contacto con nuestros familiares y amigos sin necesidad de estar hablando o estar en el mismo sitio, porque la gente pues te pone las cosas por Facebook, te pone las fotos y todo el mundo sabe lo que estás haciendo. Realmente fue un nuevo cambio en la forma en que nosotros veíamos todo lo que es nuestras relaciones. Y fue el inicio pues, de otras plataformas para la gente relacionarse y que es un innovador. Realmente es un innovador y él tiene pues, el número del innovador. Él es una persona, como te decía antes, que el número 5 odia la rutina y son personas que necesitan estar en movimiento constantemente. Pueden parecer ingenuos estos números 5, pero en el fondo esa ingenuidad es inconformismo. Y no les gusta detenerse en su pasado y sus errores. Es un número que siempre va adelante. Sí, cometí este error, vale. Y si lo ves un poco de lo que ha sido la vida de Zuckerberg, pues parece que le aplica. O sea que él, pues sí, cometió el error, esto, lo otro, pero él siempre ha seguido adelante, siempre innovando con nuevas ideas. Es, como te decía, una persona de un espíritu muy inquieto, son personas muy curiosas, pudieran ser muy egoístas, temperamentales y muy impulsivas. O sea, pues por lo que conocemos de él, tampoco conocemos tanto de su vida privada y eso, pero nos da idea de que sí que él pudiera ser así en muchas de sus actuaciones, una persona muy impulsiva, ¿no? O sea, tú le has visto, pues, cuando él ha tenido problemas con Facebook, que le han acusado de manipulación y de ciertas cosas, él se negaba a admitirlo y decía que Facebook pues, es una plataforma libre donde cada uno puede expresar sus opiniones. Hace que, bueno, pues que sea una persona que le encante vivir,
Es una persona que disfruta la vida y que, bueno, y que siempre busque emociones nuevas en todo lo que le rodea. A él no se le conoce pues aficiones extrañas o cosas así que puedas decir que son raras, ¿no? O sea, no es un Elon Musk. Él se ha centrado en su Facebook, sus ideas para crecer Facebook. Bueno, pues lo ha crecido con innumerables compañías, con otras áreas, y que lo ha hecho, pues inevitablemente, pues una de las compañías más innovadoras y que han tenido más éxito en los últimos 25 años. Eso no lo podemos negar. Entonces, bueno, pues esta es la carta de él, la carta que él juega, es la carta de la templanza, o sea, del equilibrio. O sea, él juega la carta de la templanza, o sea, la carta del tarot que a él le aplicaría sería la templanza, o sea, una persona muy equilibrada, que sea verdad, sea mentira, como te digo, tú naces con estas características. ¿Cómo las desarrollas después? Pues es otra cosa, es la pregunta que tú me hacías antes, cuando una cualidad se puede convertir en una característica muy negativa. Y a todas estas personas que hemos analizado, pues estoy seguro que muchas de sus cualidades pues, se han convertido en cosas muy negativas. Quizá nosotros no lo sabemos porque no vivimos dentro de su círculo, de su entorno, no trabajas allí. Pero son personas muy dadas a que las cualidades con las cuales nacieron pues se conviertan, al contrario, en un defecto y que afecte a muchas personas. Y más o menos pues esta es la numerología de estos 5 personajes que hemos analizado. Manuel, tú en tu libro utilizas la numerología y también hablas de las cartas y ahora lo mencionas con estos personajes y mucha gente nos pregunta y hacen los comentarios, por ejemplo, el tarot, ¿cuál es el tarot que se debe de utilizar y cómo se debe de leer ese tarot en relación de la numerología y cómo pueden encontrar esa información de tu libro? Bueno, el tarot que yo uso en mi libro es el tarot egipcio. Es el tarot egipcio, que son 72 cartas, 22 arcanos mayores, que son realmente los grandes protagonistas de mi libro y los cuales he aplicado a estas 5 personas, ¿no? Con lo que te digo, lo que más me ha llamado la atención al hacer este estudio es que 3 de ellos son magos, o sea que están dados, ¿no? Me ha sorprendido mucho el de Steve Jobs, que sea la carta de los amantes, porque pues por cuando tú te lees su biografía o ves la película, te da todo menos esa carta. Yo le hubiera dado mucho más la carta del mago o la carta del ermitaño, porque él fue una persona, y sin embargo la carta que a él le aplica por los números es la carta de los amantes, lo cual te digo, de estos estudios es lo que más me ha sorprendido. De la carta de Mark Zuckerberg, la templanza, pues también por lo que yo había leído de él y lo que conocía de él, me ha sorprendido que le aplicara esa carta. O sea, por el hecho que la templanza, pues la propia te lo dice, es un balance. Y quizá él tiene un balance en su vida que nosotros no entendemos. Pero la carta del tarot que le aplica es esa. Y a los otros 3, bueno, pues les aplica la carta del mago, que sí es una carta que les va muy bien, ¿no? Porque en el fondo han sido magos. Me preguntabas que cómo lo hago en mi libro. En mi libro, acuérdate que utilizo numerología pues, para analizar a todos los personajes de los cuales hemos ido hablando y también les aplico una carta. Estas personas, bueno, pues he tratado de hacer el mismo ejercicio, pero con personas vivas. O sea, porque acuérdate que en mi libro, pues todas las personas, todos los personajes históricos de los que yo hablo en esta lucha de los dioses, pues ya son todos personajes pues, que no están aquí, que han estado aquí pues algunos hace miles de años, como Krishna o Buda o Cristo, ¿no? Entonces, estos son personajes reales aplicándoles su numerología y su carta pues, a la vida actual. Manuel, ya perfilándonos al final del programa,
¿tú consideras que se les pudiera asignar una carta de la luz o de la oscuridad a cada uno de ellos como emisarios de los dioses? Pues es una pregunta difícil, Jesús, porque para asignarte la carta tendríamos que ver al final de su vida lo que han conseguido y lo que han hecho, si han hecho que el mundo vaya a mejor o vaya a peor. Esa es una cosa que todavía no sabemos. Nosotros, aparentemente, pues todo ha servido para mejorar. ¿El Facebook ha servido para mejorar? Pues depende cómo lo mires. Hay muchas veces que este Facebook se utiliza para bullying a los niños, a bullying a las personas, para hacer chantaje, para tenerlos totalmente sometidos. Entonces, ¿es bueno o es malo? Ahí ya vamos pues, a cuestiones que son difíciles de definir. ¿Qué carta le daría yo a Zuckerberg? O sea, de la luz o de la oscuridad. Pues es muy difícil saber cuál va a ser el impacto final en nuestras vidas de Facebook, si va a ser para bien o va a ser para mal. O es una forma de controlarnos todavía mucho más. Si nos lleva al bien y nos lleva a estar más en conexión con nuestros familiares, pero si nos lleva a tener más envidias, más disputas, más bullying, pues es una cosa muy negativa. Entonces, claro, depende cómo lo mires. ¿Es un avance? Sí, es un avance, pero ¿es positivo o es negativo? ¿Podríamos vivir hoy sin Facebook? Pues podríamos vivir perfectamente, pero no querríamos dejar de tener Facebook. O sea, Facebook no sería indispensable en nuestras vidas, pero para muchos jóvenes y tener su Instagram, tener todas este tipo de cosas, no pueden vivir sin ellos. Steve Jobs, personaje de la luz o personaje de la oscuridad. Bueno, es un innovador, el iPhone ha sido pues una gran revolución en la comunicación, no podemos vivir sin ello. ¿Ha supuesto una evolución positiva o negativa? Pues depende cómo lo mires. O sea, hay gente que se pasa el día pegada al teléfono. Las relaciones personales pues, han caído muchísimo. La gente, los jóvenes no hablan, solo te mandan textos. Entonces, ¿es positivo o es negativo? Por eso lo que te quiero decir es atribuirles una carta de luz o de oscuridad, incluso en una novela, para mí sería muy difícil, incluso hasta peligroso, porque me podrían demandar. Imagínate que digo que Zuckerberg es un personaje que está jugando una carta de oscuridad. Steve Jobs, bueno, no me podría demandar, igual me demandaba a su familia. Entonces, no te podría decir si juegan carta de luz o carta de oscuridad. Por eso en mi libro, cuando tú estudias un personaje, que es al final lo que ha traído, si ha traído más luz o más oscuridad, si ha permitido el avance del mundo. En todos estos aspectos diríamos, Amazon. Pues Amazon ha sido un avance espectacular en lo que es pues, las relaciones de compras, cómo compramos ahora, cómo vendemos. ¿Ha sido positivo? Para mucha gente, pues yo creo que sí, que ha sido de lo mejor que hay, pero para mucha gente que ha tenido que cerrar sus tiendas, que ha tenido que cambiar, pues no es tan positivo. Es cómodo para el cliente en general, pero es cómodo o beneficioso para el resto de la sociedad. Es otra vez. Cada vez todas estas invenciones tecnológicas nos alejan más de las relaciones personales. Y todas estas invenciones, excepto, bueno, Microsoft, porque lo necesitas para operar. ¿Me entiendes? Es quizá el que puedas decir que sí ha contribuido a todo, quizá el que más en muchos aspectos, pero no necesariamente positivamente. Sí, tecnológicamente, no hay duda. Podría ser un personaje de luz, de oscuridad. Yo a Bill Gates lo trato en mi libro, pero solo de pasada. Cuando toco el capítulo de Leonardo da Vinci, porque él pagó 30 millones de dólares por un códice de Leonardo da Vinci. Y en cierto modo, cuando miras la vida de Leonardo da Vinci, la vida de él como innovadores, como creadores de algo nuevo, pues es muy lógico que una persona como Bill Gates sienta una atracción por Leonardo da Vinci. Entonces, a darles carta de luz o carta de oscuridad, pues es muy pronto en la película realmente para saberlo, ¿no?
Pues muy bien, Manuel. Ha sido excelente nuevamente todo esto. Nada más me queda una inquietud en referencia a todo esto. Gracias a estos personajes, la humanidad está cambiando su manera de vivir, de pensar, de sentir, de relacionarse. Y esa parte de la frontera que es el espacio, pues está en manos de ellos y de sus finanzas, sus empresas y todo eso, romper todo ello, todo ello. Ellos son seres que han sido enviados para expandir esas fronteras. Pues en cierto modo podríamos decir que sí. Cualquier innovador es un ser pues enviado o formado o capaz de hacer esos cambios. O sea, son personas pues, que se diferencian del resto de nosotros. O sea, tú ves mucha gente, como te decía antes, los jóvenes que quieren ser como Elon Musk, pero Elon Musk hay uno, Bill Gates hay uno, Mark Zuckerberg hay uno. O sea, son únicos, son personas únicas. Y tienen muchos imitadores. Yo no sé si pudiéramos decir que están creando sus propias religiones, en cierto modo, con toda esta gente, pues que estos grandes admiradores que los siguen, pero son ídolos, son pequeños dioses. O sea, pudiéramos decir que son pequeños dioses. Entonces, lo que hay que ver es si ellos no se llegan a creer que son dioses totales, pero ya son pequeños dioses porque tienen millones y millones de seguidores que los admiran casi como tales. Son nuevas doctrinas, o sea, entonces, pues ese es el gran peligro que yo veo en todo esto, ¿no? Es que estamos creando dioses, o sea, dioses, gente que se le admira, que se les idolatra, y a la vez, pues, tal cual. Que la gente, pues, muchas jóvenes quieren ser como ellos, como te digo, aspirar a ser como ellos, pues para mi gusto es un poco ilógico. Y que te crea confusión en tu mente el hecho de quiero ser como Elon Musk. Bueno, pues Elon Musk es un personaje único, ¿no? Y ahora se está dando pues esta generación de innovadores como se dio en Estados Unidos. Y fíjate que todo esto, cuidado, otra vez hablamos, y no es por hacer comparaciones con otros países, pero todo se ha dado en Estados Unidos. Esto no se ha dado en Europa, todo ha llegado a Europa a través de Estados Unidos, no se ha dado en China, no se ha dado en Rusia. Toda la creatividad sigue saliendo de este país, sigue saliendo de Estados Unidos. A mí tú sabes que me gusta hacer comparaciones históricas, entonces me gusta volver pues, a finales del siglo XIX, los 1870, 80, 90, y compararlo 100 años después, el ciclo aquí. Y hace 100 años pues, teníamos a JP Morgan, que revoluciona la industria bancaria, George Westinghouse, Carnegie. ¿Qué otro teníamos? Carnegie. ¿Y cuál es el otro grande de la época? Westinghouse. No sé si pudiera entrar Henry Ford ahí. Henry Ford con los coches, exactamente. Entonces, ahí tenemos, pues, un cierto modo, una combinación de lo que fueron los finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos, que fue toda la innovación. Henry Ford, pues podría ser Elon Musk. Westinghouse, pues podrías decir, pues que puede ser, ¿por qué no? Cualquiera de los otros, ¿no? O sea, todos en su forma. Tienes a 5 innovadores finales del siglo siglo XIX, principios del XX, y ahora estamos hablando de lo mismo, 5 o 6 innovadores comparables a lo que hicieron. ¿Qué nos llevó esto históricamente? 1918, gripe española. 2019, el COVID. 1920, cuando acaba la gripe española, empiezan los locos años 20. 2020, 2021, cuando acabe el COVID, pues vamos a entrar en los locos años 20, pero del año 2000. Y como ves, el ciclo es muy parecido. 5 o 6 innovadores, una gran pandemia, locura de la gente por salir porque creen que les quedan los días contados. Aquí otros 5 o 6 innovadores, COVID y otra vez locura. O sea, la historia es cíclica, pero como ves, cambiando los personajes, pues se va repitiendo.
se van repitiendo todos estos hechos y bueno, pues estaba supuesto a pasar. Si esta gente son conectados o contactados para llevar a cabo esto, bueno, pues igual lo habían sido Henry Ford o JP Morgan, o Westinghouse o Nikola Tesla, en fin, fueron personas que vinieron a revolucionar. Y estas personas que acabamos ahora aquí de hacer su numerología, pues son personas que han venido también a revolucionar. Si vemos lo que pasó en el siglo XIX pues, y XX, pues todos los cambios fueron positivos. Todos. ¿Por qué los del siglo XXI no van a ser positivos también? Cuando me definías cartas de luz y oscuridad. Yo creo que al final pues todo va a ser positivo para la evolución. Y lo que pasa es que hay que ver cómo evolucionamos. Pues esperemos que así sea, Manuel. Y bueno, pues nuevamente ha sido extraordinaria pues esta disertación de la numerología, que pocas veces, hasta donde yo tengo entendido, se las ha hecho ese análisis y ese estudio de estos personajes, ¿verdad? Yo no lo había visto, ¿no? Y te he dicho, te he hecho un examen así, un estudio por encima, sin entrar en las características de cada uno, o como te digo, yo no quiero ofender a nadie. Entonces solo te he hecho las características básicas, ¿no? Porque si empiezas a entrar en profundidad y les analizas con el nombre, les analizas con esto, eso sí se lo hice a Trump porque es político, entonces el político, pero todas estas personas, bueno, pues tienen sus propias razones para no querer ser interpretados. Pues muy bien, igual y queda esa invitación para que en algún momento dado se pueda hacer algo así, que es desafiante. Y bueno, pues invitamos nuevamente a las personas que nos escuchen en Spotify, en las redes sociales, que nos dejen un like, que compartan, que te busquen en tu canal, Manuel Martínez. ¿Y dónde pueden encontrar tu libro? Bueno, mis libros los pueden encontrar todos en Amazon. Y no olvidar que también se puede encontrar en audiolibro, que para las personas que sí les guste escuchar más. Sí, y como te comentaba la otra vez, precisamente, los libros míos están teniendo una gran demanda en audiolibro, en proporción más grande que el libro en papel. El ebook, pues normalmente, pues últimamente, pues es lo que más se vende por el precio, $3.99, ¿no? Entonces, pues una gran parte hoy en día de la venta en libros a nivel mundial es con el ebook. Y lo pueden encontrar en la empresa. También. Sí, pero en la empresa de Bezos, en Amazon. Ah, claro, por supuesto, ahí es donde lo pueden encontrar. Exactamente. Pues Manuel, te agradezco muchísimo y nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús.